Bienvenidos y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos a Lovely Scotland. Si nunca habéis pasado por aquí y no sabéis quién soy yo ni qué hacemos en este sitio, pues yo me llamo Ana, vivo en Escocia y tengo este canal y una página web donde podéis aprender un montón de cosas sobre Escocia. Así que si estáis interesados, suscribíos al canal porque os va a gustar. Segundo vídeo que saco en un mes, lo cual quiere decir que más o menos creo que sí que he vuelto al canal. Mi intención es esa, es la de sacar más o menos un vídeo al mes sobre historia de Escocia, sobre curiosidades. Sacaría más, pero tengo un montón de trabajo ahora mismo con el libro de historia, así que dejadme en comentarios abajo qué temáticas os gustaría ver en el canal para que aprovechemos ese vídeo mensual. En el vídeo de hoy vamos a tratar un tema que suscita un montón de dudas. Me lo habéis preguntado un montón de veces por privado. Casi todos sabemos que UK, que Reino Unido, es una unión de 4 naciones: Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y Gales, y que Inglaterra y Escocia se unieron en 1707. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si habían sido enemigos toda la vida. Pues en este vídeo por fin os lo voy a contar todo. Así que quedaos hasta el final y dentro vídeo. Al principio todo esto era canto. No, al principio, en la Edad Media, Escocia e Inglaterra eran dos reinos independientes, como todos sabemos, y además eran dos reinos que se hacían la puñeta continuamente. Hasta que, de hecho, Inglaterra empezó a ejercer una dominación primero política y luego militar sobre Escocia, cosa que desencadenó las guerras de independencia de finales del siglo XIII y principios del siglo XIV, con todos esos personajes que conocemos también, como Robert de Bruce o William Wallace. Escocia ganó sus guerras de independencia y siguieron siendo Escocia e Inglaterra reinos independientes. Y resumiendo mucho, así estaban las cosas cuando en 1603 Isabel I, la reina de Inglaterra, muere sin descendencia y la corona le cae en la cabeza al hijo de la reina María Estuardo, al rey de Escocia James VI. Y así, en 1603 se produce la unión de coronas, lo cual quiere decir que en realidad siguen siendo reinos independientes y cada uno tiene su parlamento, pero un mismo rey, James VI o Jacobo VI, se sienta en el trono de Inglaterra y en el trono de Escocia. Entonces, ¿qué ocurre entre 1603 y 1707 para que esos dos reinos rivales eternos se terminen uniendo? Para simplificarlo, porque es bastante complicado y bastante árido, lo vamos a ver en forma de lo que he querido llamar semillas, para que vayamos viendo cómo una semilla detrás de otra se va poniendo hasta que se produce la inevitable unión entre Inglaterra y Escocia. La primera semilla es la más complicada y la más fea de explicar, vamos a ser sinceros, así que la voy a contar de forma resumida y lo más amena que pueda. Se trata de la guerra de los 3 reinos, entre Inglaterra, Escocia e Irlanda. Así que, muy resumidamente, se trata de una serie de conflictos políticos y religiosos que llevaron al poder en Inglaterra a un personaje llamado Cromwell, que se convertiría en el líder del nuevo ejército modelo y en el Lord Protector del reino, y que terminaría invadiendo tanto Irlanda como Escocia. Pero eso no es todo, y tal vez a algunos os sorprenderá saber que en 1649 ejecutaron a su rey Carlos I, rey de Inglaterra y rey de Escocia, y crearon una república a la que llamaron la Mancomunidad de Inglaterra, y que luego asumiría también a Irlanda y Escocia. Pero siguen siendo todos reinos independientes. Pero lo importante aquí es que todo ese conjunto de guerras y esa invasión de Escocia por parte de Cromwell provocaron la ruina económica del país. Y en fin, la monarquía volvió a restaurarse en 1660 en la persona del rey Carlos II, que lo llamaban el alegre monarca. Bien, pues una vez restaurada la monarquía, a ese rey Carlos II, el alegre monarca, le sucede James II de Inglaterra y VII de Escocia, que tenía un gravísimo problema, y es que era un rey católico en un país protestante. Las tensiones eran más que inevitables, y al final van a desembocar en el destronamiento del rey y el advenimiento de una nueva dinastía, la dinastía Hanover, que seguramente a los que seguís Outlander os suena un montón, porque de aquí, de ese destronamiento del rey James VII y del advenimiento de la nueva dinastía Hanover, que por supuesto vinieron porque eran protestantes, saldría la semilla de los levantamientos jacobitas, que explotaría finalmente en la batalla de Culloden. Hace poquito hice un vídeo sobre curiosidades de la batalla de Culloden que podéis ver aquí. James VII fue el último rey católico de Inglaterra y de Escocia y el último rey estuardo. Y ese odio hacia los Hanover, que crecería en algunas zonas de Escocia, sería otra semilla más que terminaría conduciendo a la unión entre los reinos.
Los Seven Ill Years fueron 7 años de malas cosechas, de hambrunas, de enfermedades que asolaron Escocia en la década de 1690 y que además se vinieron a juntar con una coyuntura comercial muy negativa para Escocia. Fueron tan duros que se estima que murió el 10% de la población escocesa y que en algunas zonas como Aberdeenshire murió casi el 25% de la población. Fue un desastre que vino a sumarse a la anterior ruina económica de las guerras y de las invasiones. Todo esto provocó dos cosas muy importantes. Primero, una ola de emigración y segundo, y mucho más importante, la fundación de la Compañía de Escocia para comerciar con África y con las Indias. Tenían que intentar abrir el comercio y tenían que intentarlo desesperadamente porque para protegerse a sí misma como potencia, Inglaterra empezó a dictar toda una serie de medidas restrictivas contra la economía no solo de sus colonias, sino de los países que las rodeaban. Y así dictaron las famosas actas de navegación inglesas. La consecuencia fue que Escocia no podía comerciar con la mayor parte de lugares, más ruina económica. Con lo cual, esa Compañía de Escocia para comerciar con África y con las Indias va a ser la tabla de salvación a la que se van a agarrar todos en un último y gran proyecto que fracasó estrepitosamente, el proyecto Darien. Vale, pues como hemos ido viendo, la economía escocesa estaba mal, no, peor, estaba al borde del abismo. Así que un grupo de inversores escoceses van a idear el proyecto Darien para fundar una colonia en el Istmo de Panamá que les permitiera comerciar directamente con el este de Asia. El problema es que todo les va a salir mal, desde el principio hasta el final. El planning, el liderazgo, les acosarán las epidemias, la falta de demanda, la respuesta militar de España, el bloqueo comercial inglés, todo fue un fracaso horrible. La primera expedición de colonos sale en julio de 1698, serían 1200 personas en 5 barcos que salen del puerto de Leith, en Edimburgo, y salieron de allí precisamente para que no les vieran los ingleses, porque también les habrían bloqueado. Y se dirigen en un larguísimo viaje hasta el Istmo de Panamá, donde fundan una colonia a la que muy poco originalmente llaman Caledonia, y allí un asentamiento principal al que en otro alarde de originalidad llaman Nuevo Edimburgo, y lo dotan de un fuerte llamado St. Andrews. El primer problema, enorme problema, con el que se encuentran es que a lo que ellos han ido a hacer allí, que es a comerciar, nadie quiere hacerlo con ellos, nadie quiere comerciar con los escoceses por miedo a los españoles, que son los que controlan la zona. Podrían haberse refugiado en la agricultura, pero la agricultura era muy difícil en la zona y pronto empiezan a asolarles enfermedades y epidemias, como una epidemia de malaria que se puso tan mal que mataba a 10 personas al día. La situación estaba llegando al límite. Y diréis, los ingleses podrían haber comerciado con ellas, podrían haberles echado una mano o algo. No, el propio rey inglés ordenó bloquear comercialmente a los colonos de Nuevo Edimburgo para no cabrear a España. Así que 8 meses después, tras la muerte de cientos de personas, deciden volverse todos o casi todos, porque dejaron a algunos en la colonia que estaban demasiado mal para viajar, deciden volverse a Escocia, donde por desgracia, encima de todo lo que les había pasado, fueron la vergüenza nacional. De 1200 volvieron solamente 300 colonos. En agosto de 1699 se envían un par de barcos más que cuando llegan a Nuevo Edimburgo lo encuentran arrasado, con 400 tumbas en el cementerio y todo, bueno, todo destruido. Para colmo de males, uno de los barcos se les incendia, así que se montan todos en el otro e intentan ir a buscar refugio a Port Royal, donde ni siquiera los dejan entrar. Pero la desgracia no termina aquí, y es que antes de que lleguen las horribles noticias de lo que estaba pasando en Nuevo Edimburgo, antes de que esas noticias lleguen a Escocia, en noviembre de 1699 mandan a 1000 personas más montadas en 4 barcos hacia Caledonia. Cuando llegan, imaginaos el panorama, o sea, la moral debía de ser bajísima, aquello estaba todo arrasado, cada vez había más muertos en el cementerio, era una tragedia. Y en su desesperación por sobrevivir y no tener que volver a Escocia para volver a ser la vergüenza del país, se dieron cuenta de que lo único que podían hacer si querían progresar con aquello era enfrentarse a España. Así que así lo hicieron. Fueron a buscar el destacamento español que estaba más cerca, se enfrentaron a él, fue un desastre, no les pudo ir peor, tuvieron que volver a refugiarse en Nuevo Edimburgo y allí el destacamento español los asedió durante un mes. Cuando ya no pudieron más, negociaron una rendición con los españoles que afortunadamente les permitieron recoger los pocos bártulos que tuvieran y volver a Escocia. Imaginaos también el panorama cuando volvieron.
Vale, el fracaso del proyecto Darien tuvo un montón de consecuencias nefastas para Escocia que serían el empujón final para la Unión. Primero, casi todas las familias de las Lowlands se vieron afectadas de una u otra manera y muchas de ellas quedaron en la ruina total. Segundo, se perdieron 150.000 libras de la época, lo cual era el 20% del dinero circulante en Escocia en aquel momento. Imaginaos la catástrofe. Tercero, los empresarios y la élite económica escocesa quedaron literalmente en la ruina, porque habían sido los inversores del proyecto Darien. Cuarto, se culpó a los ingleses de lo que había pasado. Hubo incluso algunas ejecuciones para intentar buscar cabezas de turco que calmasen los ánimos. Quinto, el rey les negó un tercer intento de continuar con la colonia por miedo a una guerra con España. Y sexto, esa élite que se ha visto arruinada va a clamar por compensaciones. ¿Dónde está mi dinero? Y aquí es donde va a venir Londres a decir: aquí tengo tu dinero, a cambio de la Unión. A estas alturas del vídeo vamos a hacer un resumen hiper rápido de esas 5 semillas que, sembradas todas juntitas unas encima de las otras, van a provocar la unión entre Escocia e Inglaterra. Han sido la Guerra de los Tres Reinos y la invasión de Escocia por parte de Cromwell, la Revolución Gloriosa que provoca el cambio de dinastía de los Estuardo por los Hanover y por tanto los levantamientos jacobitas y la animadversión hacia los Hanover en buena parte de Escocia, los Seven Ill Years de hambrunas y epidemias, las actas de navegación inglesas que impedían comerciar a Escocia y el fracaso del proyecto Darien, que llevó a la pérdida del 20% del dinero circulante y a la ruina total y absoluta de la élite económica escocesa. Por tanto, para salvar la economía y para salvar a su élite económica, finalmente se produce la unión entre Inglaterra y Escocia en 1706 en el Parlamento inglés y en 1707 en el Parlamento escocés. Inglaterra gana el compromiso por parte de Escocia de respetar a la dinastía Hanover, y aquí nos tenemos que ir a recordar por qué en la batalla de Culloden la mitad de los que participaban en el ejército gubernamental eran escoceses, no eran todos ingleses ni mucho menos, y es que Escocia, por este tratado de la Unión, se había comprometido a respetar a los Hanover en el trono. Así que Inglaterra gana ese respeto a los Hanover y un solo parlamento en Londres, que era otra cosa que les molestaba mucho, que hubiera otro parlamento en Escocia. Escocia gana la libertad de comercio y la expansión de sus mercados, que en verdad económicamente la hizo prosperar, y gana el llamado equivalente, 400.000 libras que les da Londres y que al final se terminan repartiendo entre esa élite económica. Al pueblo no le llegó prácticamente nada. ¿Qué pasó? ¿Cómo reaccionó el pueblo? Al pueblo no le gustó y de hecho se rebelaron y se tuvo que implantar la ley marcial para controlarlo. Pero el caso es que la unión se llevó a cabo, la unión se firmó y así Escocia dobló la rodilla después de 400 años de enfrentamientos y de pelear por su independencia, para no morir de miseria ni para salvar a su élite económica. ¿Qué os parece esta historia? ¿Qué os suscita? ¿Creéis que Escocia habría podido encontrar quizás alguna otra manera de mantenerse económicamente sin tener que recurrir a la Unión? ¿Creéis que la Unión le aportó más beneficios que incomodidades? ¿Creéis que todavía se los aporta o pensáis que tendría que ser independiente? Dejadme vuestros comentarios abajo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Si es así, dadle un like, compartidlo, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.